conectados yo le para entiendo dar que usted inicio a esta lo semana desea, de pero aprendizaje yo digo que no y tengo crecimiento tiempo, ¿no es cierto? profesional en el área de la Pero tiene que valoración ser joven. inicial y la Yo soy atención un hombre oportuna en joven. emergencias. Yo tengo Antes ya, de continuar, tengo quiero presentarme. Mi nombre es Raúl Medina y seré el anfitrión de este diplomado en representación del Centro de Capacitación Cráptica. Ahora sí, me gustaría leerlos un momento en el chat. Cuéntenme desde qué país o ciudad se están conectando. Por aquí veo que Valeria se conecta desde Perú. Excelente. Bienvenida. También leo a Fernanda, quien nos acompaña desde Colombia. Un gusto contar con tu participación. Y Briana nos escribe desde México. Qué bien tener presencia mexicana en este diplomado. Muchísimas gracias a todos por escribir. Ver que estamos conectados desde distintos países de Latinoamérica le da un valor especial a este espacio de aprendizaje. Les comento que este diplomado se desarrollará completamente en vivo, permitiéndonos interactuar en tiempo real durante cada sesión. Así que no duden en escribir sus comentarios en el chat durante toda la clase. Esto les ayudará a fortalecer sus conocimientos y a desarrollar competencias técnicas aplicadas al triaje hospitalario, desde fundamentos hasta modalidades avanzadas. También quiero mencionar a la institución que está promoviendo y organizando este diplomado. Hablo de Cráptica, una entidad con trayectoria en capacitación especializada y presencia activa en distintos países de Latinoamérica. Hoy nos dirigimos a personas como ustedes, profesionales comprometidos con su crecimiento y actualización constante. Bienvenidos también a quienes se están incorporando recién a esta transmisión. Aún estamos comenzando, así que están a tiempo de sumarse sin dificultad. Este diplomado está estructurado en 4 módulos, los cuales se desarrollarán a lo largo de 4 días consecutivos, permitiéndoles avanzar de manera ordenada y progresiva. Los módulos que abordaremos durante esta semana son: Módulo 1, Evaluación clínica y Entonces, ahí clasificación de estábamos, aquí prioridad. estábamos joven. Módulo No 2, estoy diciendo porque ya Sistemas de digo que triaje y tenía buena idea, protocolos que en no. emergencias. Pero Módulo sí, 3, entonces, Gestión por del ejemplo, en mi flujo vida yo ya asistencial en las últimas emergencias. cosas que estoy siguiendo Módulo ya voy a 4, parar. Seguridad del Voy a paciente y parar en toma de PHD que estoy decisiones. diciendo que voy Hoy a iniciamos con el Colombia módulo 1, y no me estoy donde sacando la revisaremos los nada, ¿no? conceptos Mi base PHD. necesarios para Voy a acabar comprender el ese funcionamiento, de la Cuenca, interpretación en la creo que este valoración año es el clínica último inicial de los en la módulos. práctica No, profesional. ya, Antes de por eso ya continuar, acabé. me gustaría hacerles una Es de pregunta rápida en investigación. el chat. Cuéntenme, ¿qué expectativa tienen Estoy para en el este primer módulo, creo que módulo? para Por aquí septiembre, octubre, Valeria nos noviembre ya me comenta que gradúo. Tengo espera que darlo reforzar en fundamentos. inglés, porque a cada Excelente, rato estoy viendo porque este inglés las módulo está noches. diseñado Pero justamente tengo para que eso. ir a dar Fernanda nuevamente en menciona que inglés. busca bases Estaré sólidas tengo que ir para a dar, porque la comprender otra los vez siguientes yo temas. no di, Perfecto, di a mi esta sobrina, sesión pero será clave hice para una avanzar clave con aquí, puse por seguridad acá y y ella ya Diana está indica que le empezando. interesa el Esta vez enfoque esta vez me voy práctico. a dar. Genial, porque a lo largo Y del tengo otra diplomado que estoy iremos haciendo relacionando la de evaluación medicina y clínica con seguridad la toma de social, de MA decisiones y la seguridad atención industrial, oportuna en que estoy, ya situaciones estoy en la reales. mitad. Excelente Entonces participación. igual ya Este termino el primer examen. módulo ha sido Y ya no tengo diseñado más. para responder a Ah, esas y la base expectativas de la y brindar una emergenciología que base estoy técnica siguiendo. sólida para el desarrollo de los Sí, vamos siguientes a ver. temas. Además, quiero comentarles algo Ah, importante. y Al ya, entonces eso finalizar el es. último Entonces, módulo del ¿usted cómo está eso? diplomado, Usted dice que todavía no realizaremos una termina, ¿no es ceremonia cierto? de Tiene 8 graduación meses. con entrega de Ah, certificados y diplomas. Durante las 8 próximas meses sesiones ya. les Sí, brindaremos ¿no? todos los detalles relacionados con este 8 proceso, meses. así que no olviden conectarse puntualmente a las siguientes Yo veo clases. 24 Por horas, 8 ahora, los meses. invito a concentrarse en aprender y a participar activamente a través del Está chat, bastante tiempo. realizando sus consultas cuando la ponente lo indique. Muy bien, estimados participantes, ha llegado el momento de presentar a la persona encargada de la ponencia de este diplomado, una De que profesional con si gran usted experiencia en el tiene área la del triaje oportunidad hospitalario. de abrir su Sin más corazón otra vez a otro preámbulos, ser humano, damos ¿no? inicio oficialmente al Pero diplomado. pero Recibamos a la ponente ya con dijo al fuertes principio aplausos que no, los virtuales en el sentimientos chat. están ahí. Muy bien, Nunca se los pierden. dejo en las mejores Nunca, manos. nunca. Estaré de Que vuelta usted con dice ustedes que ha al sentido finalizar este cambios. módulo. Eso Nuestra yo no ponente quiero ya hacer puede daño, iniciar con ¿me la entiende? clase. Pero en cambio, Adelante. me gustó mucho Muchas gracias a nuestro lo que anfitrión dice por el usted pase. Me presento, mi de nombre es tienes algo, Yamilet ¿no? Espinosa Yo sí y les acepto, doy la pero bueno, bienvenida entonces nuevamente al que póngase Diplomado en esa idea, Triaje se deseche de Hospitalario. usted, Me porque da tal mucho vez gusto usted iniciar este encontró espacio con a otro ser ustedes. humano y Hoy yo, comenzamos con el módulo ¿me 1 entiende? y vamos a trabajar un tema Es que usted está fundamental en la bonita, evaluación sí. clínica y clasificación de prioridad. La valoración inicial en Que triaje no, es que el punto sí, de pues, mejor partida de la debería atención en apurar siempre ya urgencias para y su que no. propósito es tomar una primera Sí, decisión clínica con 35 años rapidez y criterio. en julio En usted este ya iba a momento no venir. se busca desarrollar una evaluación médica Ya. completa,
sino identificar qué tan Claro que grave es sí. la situación del paciente Eso y es de con un qué lado, nivel de parte prioridad debe ser de la atendido. parte otra que no Por quiero eso, el mezclar, triaje no porque organiza la no, atención la por parte orden otra de no, llegada, la parte sino por riesgo de clínico. la parte Esto permite detectar signos de científica y la compromiso parte de vital, clínica, hacer ¿no? una Eso clasificación porque usted preliminar pues y parte de definir de aquí inmediato la ruta y yo asistencial quiero que más esté con adecuada nosotros, ¿sí? según la O sea, condición eso es que observada. no, Para no cumplir mezcla esa eso, ¿no? función, No la mezcla valoración que tiene el inicial debe paciente ser que breve, venir, tiene que precisa hacer, y tiene objetiva, que enfocada solo ayudarnos, en ¿no? datos Sí, realmente no relevantes. mezclar. Cuando se No, realiza no. Esa correctamente, es la mejora la parte seguridad del paciente, y favorece no, una no, atención sí, sí. oportuna De y lo otro también de ayuda acá, a ordenar el porque flujo yo de cada vez trabajo dentro del que veo, servicio de urgencias. La tengo yo valoración taquicardia inicial en paroxística. triaje ¿Ves? busca identificar Porque en muy poco no sé, tiempo entonces, los ¿por qué será? datos que realmente orientan la Tengo prioridad de fibrilación atención. auricular. Por eso se centra en la Chuta, observación ya vas a clínica ver. inmediata, Usted pero tiene un en cambio interrogatorio una breve sistolia, y la pero tiene detección de sí, señales no como el estoy sin motivo de pulso, ¿no consulta, sientes? el estado general, En el cambio nivel me de da, conciencia, mira, sí, la voy a hacer el dibujo, respiración, para que la usted entienda, perfusión y Ya. la presencia de dolor o deterioro No, visible. ya va a empezar Ahora con cuéntenme cosas por que el no chat, se ¿qué elemento consideran más decisivo en esos primeros minutos de valoración? Lo importante es pensar en aquello que ayuda a reconocer si existe una amenaza inmediata para la vida o una necesidad de atención prioritaria. Veamos, algunos mencionan la respiración como dato central y varios también relacionan la perfusión y el estado general. Camila señala que observar la respiración permite detectar rápido una posible urgencia y esa idea es clave cuando se necesita actuar sin demora. Valeria comenta que el nivel de conciencia orienta de inmediato sobre la gravedad del paciente y eso también ayuda a decidir si puede esperar o requiere atención prioritaria. En conjunto, estos elementos permiten ordenar la atención con criterio clínico y enfocar la valoración en lo verdaderamente urgente. La observación clínica temprana cumple un papel clave en la valoración inicial, porque muchas veces el paciente ya muestra señales de gravedad antes de explicar lo que siente. Por eso, la primera mirada profesional no es un detalle menor, sino una fuente inmediata de información útil para priorizar correctamente la atención. Aspectos como la apariencia general, la postura, el color de la piel, la forma de respirar, el nivel de respuesta o la expresión de dolor pueden alertar sobre un problema importante desde los primeros segundos. Una observación bien entrenada permite reconocer con rapidez signos compatibles con dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas, shock, sangrado activo o dolor intenso. En triaje, esta capacidad ayuda a no subestimar cuadros que pueden empeorar en poco tiempo. Por eso, el profesional debe mantener una actitud vigilante, ordenada y sistemática, aprendiendo a interpretar señales clínicas evidentes y a relacionarlas con criterios claros de priorización. Una valoración inicial eficaz en triaje se orienta por 4 principios que guían la toma de decisiones clínicas en los primeros minutos. La rapidez permite actuar sin retrasos ante signos de deterioro. La seguridad ayuda a evitar omisiones que puedan comprometer al paciente. La objetividad reduce la influencia de percepciones subjetivas y el criterio clínico permite interpretar los datos según el estado real de la persona que llega a urgencias. Ahora los leo por el chat. Pensando en estos principios, ¿cuál considera más determinante cuando se está frente a un paciente que acaba de ingresar? Conviene recordar que en triaje no se trata solo de observar rápido, sino de decidir con información suficiente y confiable. Veamos, algunos destacan la rapidez para no perder tiempo ante situaciones críticas, otros mencionan la seguridad para no pasar por altos signos importantes. Carla comenta que la rapidez es clave cuando el paciente puede deteriorarse en minutos, lo cual refleja bien la lógica del triaje. En conjunto, estos principios permiten priorizar adecuadamente y mantener un proceso estandarizado que mejora la calidad de la atención en urgencias. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el propósito principal de la valoración inicial en triaje? Opción A, confirmar el diagnóstico definitivo del paciente. Opción B, identificar el nivel de gravedad y priorizar la atención. Opción C, realizar el tratamiento completo en admisión. Opción D, sustituir la evaluación médica integral. Recuerden que el triaje ocurre en los primeros minutos del contacto con el paciente y su función principal es ordenar la atención según el riesgo clínico. A ver, Fernanda comenta que sería la B. Daniela duda entre la A y la B. Lorena se inclina por la B. Gabriela menciona que podría ser la C, pensando en iniciar manejo inmediato. Interesante, varias respuestas están diferenciando entre diagnosticar
clasificar y priorizar. La respuesta correcta es B. La valoración inicial en triaje busca identificar el nivel de gravedad del paciente y establecer qué tan urgente es su atención. Este proceso permite organizar la atención de forma segura y eficiente. Desde la práctica, esta clasificación temprana ayuda a que los pacientes más graves reciban atención inmediata y reduce riesgos asociados a retrasos en urgencias. Los signos vitales son una referencia clínica clave en triaje, ya que permiten detectar alteraciones fisiológicas que pueden indicar compromiso agudo o deterioro inminente. Su valor está en que aportan datos objetivos para clasificar la prioridad, especialmente cuando el tiempo de respuesta es limitado. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos signos consideran más útil para alertar un deterioro temprano? Lo central es pensar cuál puede cambiar antes y orientar una decisión rápida. Entre los más importantes están la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Incluso variaciones pequeñas pueden cambiar el nivel de urgencia si se interpretan dentro del estado general del paciente. Veamos, algunos mencionan la frecuencia respiratoria, otros la saturación de oxígeno y varios relacionan la frecuencia cardíaca con descompensación. Elena comenta que la respiración suele dar señales tempranas en muchos cuadros agudos y esa observación es muy pertinente. Desde la práctica, los signos vitales no se analizan de forma aislada, se integran con la condición clínica general para priorizar con mayor seguridad y precisión. La frecuencia respiratoria es uno de los signos más útiles para detectar de forma temprana que un paciente puede estar deteriorándose. Una respiración demasiado rápida o demasiado lenta no debe pasar desapercibida, ya que puede estar asociada a dificultad respiratoria, alteraciones metabólicas, compromiso neurológico o incluso agotamiento ventilatorio. La saturación de oxígeno complementa esa valoración, porque permite estimar cómo se encuentra la oxigenación periférica del paciente. Cuando los valores están disminuidos, puede tratarse de una insuficiencia respiratoria, un problema pulmonar agudo o una alteración en la perfusión que requiere atención rápida. Ambos parámetros deben revisarse con agilidad, sobre todo si el paciente presenta disnea, cianosis, fatiga, dificultad para hablar o uso de músculos accesorios. Estas manifestaciones no solo orientan sobre la gravedad del cuadro, sino que también indican la necesidad de priorizar la atención de manera inmediata. La frecuencia cardíaca y la presión arterial son parámetros clave para valorar el estado circulatorio en triaje. La taquicardia puede aparecer ante dolor, fiebre, ansiedad, hipovolemia o incluso shock. En cambio, la bradicardia puede asociarse a eventos neurológicos, cardíacos o alteraciones metabólicas. Por eso, ambos cambios deben interpretarse dentro del contexto clínico. La presión arterial orienta sobre la perfusión sistémica. Una hipotensión puede indicar compromiso hemodinámico importante, mientras que una hipertensión severa puede relacionarse con riesgo cardiovascular o neurológico según el cuadro clínico. Ahora les pregunto, cuando evalúan a un paciente, ¿qué les hace sospechar que puede existir inestabilidad circulatoria? Lo importante es pensar que un valor aislado no siempre refleja la situación real. Veamos, algunos mencionan la taquicardia persistente, otros la hipotensión. Natalia señala que una presión aparentemente normal no siempre significa estabilidad, y ese punto es muy relevante. Desde la práctica, la frecuencia cardíaca y la presión arterial deben analizarse junto con otros signos clínicos para reconocer a tiempo una posible inestabilidad. En el contexto del triaje, los parámetros de alerta son señales clínicas que advierten sobre un posible deterioro del paciente y obligan a aumentar el nivel de vigilancia o la prioridad de atención. No se trata únicamente de observar números alterados en los signos vitales, sino de interpretar manifestaciones clínicas que pueden indicar riesgo inmediato. Entre estos parámetros se incluyen cambios súbitos en el estado mental, confusión, palidez marcada, diaforesis, dolor intenso, sangrado activo o una dificultad respiratoria evidente. Todos estos hallazgos pueden ser señales tempranas de que el paciente está evolucionando hacia una descompensación y requiere una respuesta más rápida. Por esa razón, los signos vitales deben entenderse como herramientas dinámicas dentro de la valoración clínica. Cuando se analizan junto con la observación del estado general del paciente, permiten clasificar con mayor precisión la urgencia del caso. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de los siguientes signos vitales es especialmente sensible para detectar deterioro clínico temprano? Opción A, frecuencia respiratoria. Opción B, temperatura corporal. Opción C, peso corporal. Opción D, talla del paciente.
Piensen en qué dato puede alterarse antes cuando el paciente empieza a descompensarse y necesita una respuesta rápida. A ver, Mariela dice que es la A, Rosa duda entre la A y la B. Patricia comenta que la temperatura orienta, pero no siempre avisa primero. Interesante, varios están diferenciando entre un cambio temprano y un dato complementario. La respuesta correcta es A. La frecuencia respiratoria suele modificarse de forma precoz ante compromiso clínico, por eso es un signo muy útil en triaje. Ayuda a reconocer deterioro antes de que aparezcan otros cambios más evidentes. Desde la práctica, observar este parámetro con rapidez permite priorizar mejor y actuar a tiempo en urgencias. El reconocimiento temprano de la gravedad inmediata es una tarea central dentro del triaje hospitalario porque permite detectar a tiempo situaciones que pueden comprometer la vida del paciente, su función neurológica o su estabilidad fisiológica. En este primer filtro clínico, actuar con rapidez no es solo importante, sino determinante para evitar que un cuadro crítico avance sin atención oportuna. Algunos signos de gravedad son muy evidentes, pero otros pueden aparecer de manera más sutil. Por eso, el profesional de triaje debe estar preparado para identificar manifestaciones que realmente indiquen una necesidad de atención inmediata y no confundirlas con síntomas menos urgentes que pueden esperar. Esta capacidad depende de una observación clínica atenta, del conocimiento de patrones de riesgo y del criterio para distinguir lo habitual de lo alarmante. Desde la práctica, reconocer estos signos de forma precoz permite priorizar mejor, reducir retrasos y proteger al paciente desde el primer contacto asistencial. Los signos de compromiso vital representan situaciones que no hay espera dentro del triaje, porque indican un riesgo inmediato para la vida o para la estabilidad del paciente. Entre ellos se encuentran la dificultad respiratoria severa, la alteración importante del estado de conciencia, el dolor torácico con sospecha cardiovascular, el sangrado activo abundante, las convulsiones, la cianosis, la hipotensión severa y el colapso circulatorio. A esto se Tiene suman mucho mareo, dice, manifestaciones ¿no? como el shock, el paro cardiorrespiratorio, la obstrucción de la vía aérea, la debilidad neurológica ¿Y duele la cabecita o no? y los signos de trauma mayor. Duele La mucho la función del cabeza. triaje es identificar No estos se golpeó casos la sin cabeza. demora y asegurar su derivación inmediata al área de estabilización o manejo crítico. Desde la práctica, reconocer 95. estos Sí, signos con venga para ver rapidez acá. permite Nunca ha pasado priorizar esto, sí, correctamente, reducir tiempos de respuesta y aumentar la seguridad del paciente en situaciones de alta gravedad. Los síntomas de alarma son manifestaciones referidas por el paciente que pueden orientar a cuadros potencialmente graves. Entre ellos se encuentran dolor intenso, disnea, opresión torácica, cefalea súbita e intensa, pérdida brusca de fuerza, alteraciones visuales, fiebre con compromiso general o disminución del estado de alerta. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando un paciente describe un síntoma intenso o repentino, ¿creen que debe interpretarse de forma aislada o en relación con el contexto clínico? La idea importante es que un mismo síntoma puede tener significados distintos según su intensidad, duración, evolución y los signos que lo acompañan. Veamos, algunas mencionan el dolor intenso, otras señalan la dificultad respiratoria y varias comentan la pérdida súbita de fuerza. Daniela comenta algo interesante. Dice que una cefalea repentina puede ser más preocupante cuando aparece de forma brusca, y eso se conecta con la interpretación clínica. Roxana añade que en triaje es clave relacionar el síntoma con otros hallazgos. En la práctica, interrogar con precisión permite identificar patrones de riesgo y reconocer posibles situaciones de gravedad inmediata. La priorización basada en signos y síntomas críticos es uno de los principios esenciales del triaje, porque en estos casos la clasificación cambia de forma inmediata según el riesgo clínico del paciente. Esto significa que la atención no se organiza por orden de llegada, por trámites previos ni por tiempo de espera, sino por la gravedad real del cuadro en ese momento. Cuando aparecen manifestaciones críticas, el profesional debe comprender que está frente a una situación con potencial de rápida evolución. En ese escenario, cada minuto puede influir de manera importante en el desenlace, por lo que clasificar bien no es solo una acción técnica, sino también una medida directa de protección para el paciente. El triaje garantiza una respuesta asistencial proporcional a la urgencia del caso. Desde la práctica, reconocer correctamente la gravedad inmediata ayuda a evitar errores de subclasificación, mejora la seguridad del paciente y fortalece la capacidad de respuesta dentro del sistema de emergencias hospitalarias. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un signo de gravedad inmediata en triaje? Opción A.
Consulta por malestar leve de varios días sin deterioro general. Opción B, solicitud de renovación de receta médica. Opción C, dificultad respiratoria severa y cianosis. Opción D, dolor muscular leve posterior al ejercicio. La clave es que en triaje la gravedad inmediata se reconoce cuando existe compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico que pone en riesgo la vida en ese momento. A ver, Fiorella dice C, Naira comenta que podría ser la A, Yesenia duda entre la C y la D. Interesante, varias respuestas están diferenciando entre una consulta no urgente y una situación con riesgo vital. La respuesta correcta es C. La dificultad respiratoria severa y la cianosis representan un signo de gravedad inmediata en triaje. La idea central es que ambas indican posible compromiso respiratorio agudo y necesidad de atención urgente. En la práctica, reconocer estos signos de forma temprana permite priorizar correctamente al paciente y actuar sin demora. La evaluación del estado neurológico es clave en la atención de urgencias. Permite identificar alteraciones que pueden comprometer la vida, la función cerebral o la capacidad de respuesta del paciente. En triaje esta valoración debe ser rápida, pero clínicamente significativa. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando un paciente llega con dificultad para responder o con alteración del nivel de conciencia, ¿qué creen que indica primero? La idea importante es que cambios en el nivel de conciencia, la orientación o la respuesta a estímulos pueden reflejar problemas graves como hipoxia, trauma, accidente cerebrovascular, convulsiones o trastornos metabólicos. Veamos, algunas mencionan la pérdida de conciencia, otras señalan la desorientación y varias comentan la respuesta a estímulos. Danitza comenta algo interesante. Dice que un paciente que no responde adecuadamente debe evaluarse de inmediato, y eso se conecta con la prioridad en triaje. Rocío añade que estas alteraciones pueden ser el primer signo de un problema neurológico agudo. En la práctica, valorar temprano el estado neurológico ayuda a identificar pacientes que requieren intervención inmediata. El nivel de conciencia y la respuesta del paciente son elementos fundamentales en Está la con evaluación vértigo, ¿no? neurológica inicial. El profesional de triaje debe identificar si el paciente se encuentra alerta, somnoliento, confuso, responde únicamente a estímulos Ya o no falleció la que responde en tenía absoluto. Cualquier insuficiencia, alteración en lupus, el nivel de conciencia constituye un del signo riñón. de alarma, especialmente si Ella murió. aparece de forma súbita o se asocia con Y otros hallazgos cuando, clínicos. cuando hay Manifestaciones sufrimiento, como empeora el vértigo. desorientación, agitación, No tiene alergia a ningún incoherencia verbal medicamento. o disminución progresiva de la respuesta pueden indicar un compromiso neurológico o sistémico grave. Esta valoración debe realizarse desde el primer contacto, ya que frecuentemente ¿A usted? define de manera inmediata la Claro, no prioridad ve que del tenía paciente, problemas del orienta la riñoncito. intervención ¿Cómo se y llama determina usted? la necesidad de medidas de soporte vital o monitoreo continuo. En urgencias existen signos neurológicos que deben considerarse prioritarios. ¿Qué edad tiene Entre ellos usted? están la pérdida súbita de conciencia, convulsiones, debilidad focal, desviación facial, alteración del habla, pupilas asimétricas o una cefalea intensa de inicio brusco. También deben vigilarse el Va a caer, deterioro se les va a progresivo del desmayar. estado mental, la falta de respuesta a estímulos, movimientos anormales o cambios conductuales agudos. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando aparece una debilidad súbita en un lado del cuerpo o dificultad para hablar, ¿creen que se trata de un síntoma menor o de una posible urgencia neurológica? La idea importante es que varios signos neurológicos pueden indicar eventos graves. Veamos, algunas mencionan la pérdida de conciencia, otras señalan la convulsión y varias comentan la debilidad en un lado del cuerpo. Tiene Micaela vértigo comenta algo periférico, se llama, interesante. ¿no? Dice que una alteración del habla o desviación facial puede ser una señal temprana de evento vascular y eso se conecta con la urgencia del diagnóstico. Roxana añade que observar cambios en el estado mental también es clave. En la práctica, reconocer estos signos a tiempo permite priorizar la atención y actuar con mayor seguridad clínica. La evaluación neurológica en triaje tiene como objetivo identificar rápidamente signos que permitan clasificar el nivel de riesgo del paciente, Pero sin eso se necesidad de un puede examen caer. exhaustivo. Se valoran Hacer aspectos el como el estado de electrocardiograma, alerta, dirá, ¿no? la orientación, la movilidad, la respuesta verbal y la presencia de déficit evidente. Esta información es crucial, ya que muchas alteraciones neurológicas requieren intervención inmediata para prevenir daño irreversible. Un cambio neurológico agudo puede constituir Si una no mejora, emergencia hay a que tiempo internarle a él. dependiente.
donde Viene, ¿no? cualquier Seguido. retraso en la atención Sí sabe impacta mi número, ¿no? directamente en el pronóstico. Por ello, Ahí la está mi valoración WhatsApp. neurológica debe integrarse Qué de pena, se manera murió entonces, sistemática en la joven. evaluación inicial de todo paciente en urgencias, permitiendo priorizar Sí, adecuadamente la así es. atención, anticipar 21, complicaciones y asegurar una intervención oportuna que mejore la 20. seguridad y los resultados clínicos. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos Va a neurológicos tomar debe una considerarse un cada signo 8. de Sí, en la alarma en noche sí triaje? duerme bien usted. Opción A, orientación completa en tiempo, espacio y persona. Opción B, Ahí le conversación mando una coherente sin vitaminita déficit que es para el aparente. cerebro, Opción ¿no? C, marcha estable y respuesta adecuada. Opción D, debilidad súbita en un lado del cuerpo. Recuerden que en triaje los signos neurológicos de alarma suelen aparecer de forma brusca y pueden Ya, indicar nada más, lleve ese compromiso remedio. cerebral No. agudo. A Puede ver, poner, no, Azucena no dice poner D. si quiere de Milagros vitaminita, ¿no? comenta que podría ser la B. Leonela duda entre la C y la D. Interesante. Varias Claro, respuestas están poner suero, diferenciando sí. entre un hallazgo neurológico Me normal y una quedarse un día alteración fuera focal bueno. de inicio súbito. La Quedarse un respuesta día, o correcta sea, es por eso D. si La viene debilidad de súbita en mañana, un lado del cuerpo es un signo de alarma en triaje. La idea central es que puede indicar un evento neurológico agudo, como un accidente cerebrovascular. En la práctica, reconocer este hallazgo de yo estoy forma aquí desde temprana las 8:30, permite ¿no? priorizar la Esto atención y compre, reducir mamita, el ¿no? Y riesgo de hágale que le ponga complicaciones. la poquito, ¿no? La valoración respiratoria Ya. es una de las prioridades más importantes en el triaje 20, vas a hospitalario, cobrar si ya que las son alteraciones conocidos, ventilatorias ¿no? pueden evolucionar rápidamente hacia Es que ya le he insuficiencia dado ya respiratoria, insuficiencia hipoxia o paro renal, por eso cardiorrespiratorio. que se ha Su hinchado todo. detección temprana permite Y intervenir antes de jovencita, que se diga, ¿qué edad presente un tiene? deterioro Tenía. crítico. Desde el primer contacto, el ¿Ya? profesional Entiendo debe bastante, por evaluar eso si el está paciente preocupado. No respira me de haga poner manera la ampollita, no. espontánea, Y si me eficaz y mejora, yo sí estoy suficiente, mañana aquí, no. observando la Ya. frecuencia respiratoria, el esfuerzo Venga, me ventilatorio, llama al celular. la simetría de los movimientos torácicos, la capacidad de hablar y la presencia de ruidos respiratorios anormales. Esta valoración es determinante para asignar prioridad en la atención, activar los recursos necesarios y guiar decisiones inmediatas, asegurando una respuesta rápida y efectiva frente a riesgos respiratorios potencialmente graves. El compromiso respiratorio puede manifestarse con disnea, taquipnea o bradipnea, uso de músculos accesorios, tirajes, aleteo nasal o cianosis. También puede observarse incapacidad para completar frases, agitación o somnolencia. Estos signos indican aumento del trabajo respiratorio o deterioro en la ventilación y oxigenación. A ver, pensemos un momento. Si un paciente llega con respiración rápida, dificultad para hablar en frases completas y uso de músculos del cuello para respirar, ¿qué nos está indicando ese patrón clínico? Según lo visto, estos signos reflejan que el organismo está realizando un esfuerzo mayor para mantener la ventilación. Veamos. Algunas mencionan la respiración rápida, otras destacan el uso de músculos accesorios y varias señalan la dificultad para hablar. Valentina comenta algo interesante. Indica que cuando el paciente ya no puede completar frases, suele haber un compromiso respiratorio importante. Adriana agrega que la somnolencia también puede ser una señal de deterioro. En la práctica, reconocer estos signos permite priorizar la atención y anticipar un posible fallo respiratorio. La evaluación de la eficacia ventilatoria se centra en la capacidad del paciente para mover aire de manera adecuada y mantener una oxigenación suficiente. En triaje, esta valoración se realiza observando el patrón respiratorio, la saturación de oxígeno, la coloración de piel y mucosas y el estado mental del paciente. Un paciente con ventilación ineficaz puede presentar hipoxemia, inquietud, confusión, diaforesis o disminución del nivel de conciencia. La saturación baja debe interpretarse en el contexto clínico, ya que algunos pacientes pueden compensar parcialmente durante un tiempo limitado. Reconocer alteraciones en la ventilación y la oxigenación permite anticipar complicaciones, priorizar adecuadamente a los pacientes que requieren atención urgente y activar recursos de manera oportuna para prevenir deterioro crítico. Cuando un paciente presenta signos de compromiso ventilatorio, la prioridad de atención debe elevarse de inmediato. La dificultad respiratoria moderada o severa representa un riesgo alto, sobre todo si se acompaña de hipoxemia, alteración del sensorio o deterioro progresivo. En estos casos, no basta con reconocer la insuficiencia respiratoria evidente, también hay que detectar al paciente que recién empieza a deteriorarse. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Si un paciente aún habla, pero cada vez respira con más esfuerzo y empieza a fatigarse, ¿creen que puede esperar o que ya requiere una prioridad mayor?
La idea importante es que el compromiso ventilatorio puede empeorar en muy poco tiempo. Por eso reconocer los signos iniciales también es clave para priorizar correctamente. Veamos, algunas mencionan la dificultad respiratoria evidente y varias comentan la fatiga progresiva. Tatiana comenta algo interesante. Dice que no hay que esperar a que el paciente colapse para elevar la prioridad, y eso se conecta con la detección temprana. Estefanía añade que la valoración debe ser rápida y sistemática. En la práctica, identificar el deterioro respiratorio a tiempo permite actuar antes de una descompensación mayor. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sugiere compromiso ventilatorio en un paciente en triaje? Opción A, frecuencia respiratoria normal y habla fluida. Opción B, piel rosada y sin esfuerzo respiratorio. Opción C, uso de músculos accesorios e incapacidad para hablar en frases completas. Opción D, saturación normal sin signos de dificultad. Piensen en cómo se manifiesta la dificultad respiratoria y en qué signos indica que el paciente no puede ventilar adecuadamente. A ver, Renata comenta que la B no parecería indicar riesgo. Julia duda entre la C y la D. Interesante, varias respuestas están diferenciando entre ventilación normal y signos de esfuerzo. La respuesta correcta es C, porque el uso de músculos accesorios y la incapacidad para hablar en frases completas son signos claros de compromiso ventilatorio. Detectarlos a tiempo permite priorizar atención inmediata y prevenir deterioro crítico. La evaluación hemodinámica en triaje es fundamental para identificar alteraciones en la circulación y la perfusión del paciente. Su objetivo es reconocer signos tempranos de inestabilidad que pueden progresar hacia shock o falla orgánica. Por eso, esta valoración debe iniciarse desde el primer contacto, integrando observación clínica y parámetros básicos. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando un paciente aún está consciente, pero se ve pálido, sudoroso y con pulso débil, ¿creen que puede estar estable o que ya muestra datos de compromiso circulatorio? La idea importante es que la inestabilidad hemodinámica no siempre aparece de forma dramática, muchas veces comienza con signos sutiles que exigen observación clínica cuidadosa. Veamos, algunas mencionan la palidez, otras señalan la sudoración fría y varias comentan la perfusión deficiente. Renata comenta algo interesante. Dice que un paciente puede deteriorarse, aunque al inicio todavía responda, y eso se conecta con la detección temprana. Eliana añade que los signos discretos también deben elevar la sospecha. En la práctica, reconocer estas señales a tiempo mejora la priorización y permite actuar con mayor seguridad. La valoración de la estabilidad circulatoria se realiza mediante parámetros clínicos clave como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, la temperatura periférica, el color de la piel y el estado de conciencia. Estos elementos permiten evaluar si existe una perfusión tisular adecuada o si el paciente presenta signos de compromiso circulatorio. Hallazgos como taquicardia, hipotensión, piel fría, palidez, sudoración y enlentecimiento del llenado capilar son frecuentes en pacientes inestables, pero deben interpretarse de manera conjunta, ya que un solo dato aislado puede no reflejar la gravedad real de la situación. La valoración hemodinámica en triaje debe realizarse de forma rápida y precisa, permitiendo detectar alteraciones que comprometan la distribución eficaz de oxígeno y nutrientes a los tejidos, y orientando la priorización de atención según el riesgo del paciente. El paciente hemodinámicamente inestable puede presentar debilidad general, alteración del estado mental, hipotensión, taquicardia, pulso débil, extremidades frías y diaforesis. Estas manifestaciones indican dificultad para mantener una perfusión adecuada. En algunos casos, el organismo compensa temporalmente y la presión arterial aún puede parecer normal, lo que no descarta deterioro circulatorio. A ver, pensemos un momento. Si un paciente está pálido, sudoroso, con pulso débil y algo confundido, aunque la presión arterial no sea muy baja, ¿qué nos está sugiriendo ese cuadro? Según lo visto, la compensación fisiológica puede ocultar la gravedad en etapas iniciales. Por eso, la observación clínica y la identificación de patrones de riesgo son fundamentales en triaje. Veamos, algunas mencionan la taquicardia, otras señalan las extremidades frías. Fabiola comenta algo interesante. Indica que el pulso débil puede ser una señal temprana de mala perfusión. Graciela añade que la diaforesis también puede acompañar estados de shock inicial. En la práctica, reconocer estas manifestaciones permite elevar la prioridad asistencial y activar con mayor rapidez los recursos clínicos. El reconocimiento precoz del riesgo de shock es un objetivo fundamental de la evaluación hemodinámica en triaje.
El shock se define como la incapacidad del sistema circulatorio para mantener una perfusión tisular adecuada, lo que pone en riesgo la función de los órganos y la vida del paciente. Durante el triaje es esencial identificar signos de hipoperfusión antes de que el cuadro se agrave. Esto incluye cambios en el nivel de conciencia, frialdad distal, palidez, taquicardia persistente, hipotensión progresiva y otros indicadores clínicos de compromiso circulatorio. Detectar el shock de manera temprana mejora el pronóstico, permite intervenir sin demoras y fortalece la seguridad del paciente en urgencias, asegurando una atención oportuna y eficaz ante situaciones críticas. Además, esta detección temprana permite activar recursos de manera inmediata y coordinar intervenciones que prevengan complicaciones graves o deterioro rápido del paciente. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es compatible con inestabilidad hemodinámica? Opción A, piel fría, taquicardia y llenado capilar lento. Opción B, presión normal sin otros signos clínicos. Opción C, marcha estable y orientación completa. Opción D, habla fluida sin dificultad respiratoria. Recuerden que la inestabilidad hemodinámica se reconoce por signos de mala perfusión, aunque al inicio la presión arterial no siempre esté muy alterada. A ver, Estefanía dice A, Maribel comenta que podría ser la B, Nayeli duda entre la A y la D. Interesante, varias respuestas están diferenciando entre datos de compromiso circulatorio y signos de estabilidad clínica. La respuesta correcta es A, la piel fría, la taquicardia y el llenado capilar lento son hallazgos compatibles con inestabilidad hemodinámica. La idea central es que estos signos sugieren perfusión inadecuada y posible deterioro circulatorio. En la práctica, reconocerlos a tiempo permite elevar la prioridad y actuar antes de una descompensación mayor. La clasificación de prioridad en triaje consiste en determinar el orden de atención de los pacientes según la gravedad de su condición y el riesgo de deterioro, priorizando aquellos con mayor compromiso vital. No se trata de un procedimiento administrativo, sino de una herramienta clínica que organiza la atención basándose en la necesidad asistencial. Este proceso asegura que los pacientes más críticos reciban atención inmediata, protegiendo su seguridad y optimizando el uso de recursos dentro del servicio de urgencias. La correcta clasificación depende de una valoración clínica objetiva, la identificación de signos de alarma y la aplicación consistente de criterios establecidos. Además, una clasificación precisa permite anticipar complicaciones, mejorar la eficiencia del flujo de pacientes y garantizar que la atención se brinde de manera justa, rápida y segura para todos los usuarios del servicio. La condición clínica del paciente es el eje central para definir la prioridad en triaje. Pacientes con alteraciones respiratorias severas, compromiso neurológico, inestabilidad hemodinámica, sangrado activo o dolor intenso de probable origen crítico deben recibir una prioridad elevada. A ver, pensemos un momento, y si dos pacientes llegan al mismo tiempo, uno con dolor leve y signos vitales normales y otro con dificultad respiratoria y signos de fatiga, ¿cuál debería ser evaluado primero? Según lo visto, la priorización no depende solo de lo que el paciente refiere, sino del riesgo real que representa su condición clínica en ese momento. Veamos, algunas mencionan la dificultad respiratoria, otras señalan el compromiso neurológico y varias comentan la inestabilidad hemodinámica. Mariana comenta algo interesante, dice que incluso con pocos síntomas aparentes puede existir riesgo si aparecen signos de alarma. Lorena añade que la valoración debe integrar síntomas, signos vitales y posibilidad de deterioro. En la práctica, esta integración permite asignar un nivel de prioridad más seguro y coherente con la condición del paciente. En triaje, no basta con evaluar la condición actual del paciente, también es fundamental considerar el riesgo de deterioro a corto plazo. Algunos pacientes pueden parecer estables inicialmente, pero su cuadro clínico puede evolucionar rápidamente si no reciben atención inmediata. Por ello, el criterio clínico es determinante. El profesional debe valorar si el paciente está estable, si podría empeorar en poco tiempo o si ya presenta signos de amenaza vital. Este análisis permite asignar la prioridad según el riesgo real y no solo según la apariencia momentánea. La clasificación basada en riesgo fortalece la seguridad del paciente, reduce la probabilidad de subestimar casos graves y asegura que los recursos se dirijan de manera oportuna a quienes más lo necesitan. Además, permite anticipar complicaciones y mejorar la eficiencia en la atención dentro del servicio de urgencias. Una clasificación adecuada en triaje optimiza la oportunidad de atención, reduce complicaciones y organiza de manera eficiente el flujo de pacientes en urgencias.
Cuando la prioridad se asigna correctamente, los recursos se dirigen a quienes más los necesitan y se minimiza el riesgo de retrasos en pacientes críticos. En cambio, una clasificación incorrecta puede generar sobrecarga en áreas no prioritarias o, peor aún, demoras en la atención de pacientes con compromiso grave. Por ello, la asignación de prioridad debe basarse en criterios estandarizados, observación clínica y juicio profesional. Tener una clasificación precisa y consistente constituye un pilar fundamental de la calidad asistencial en urgencias, garantizando seguridad, eficiencia y atención oportuna para todos los pacientes. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿En qué debe basarse principalmente la clasificación de prioridad en triaje? Opción A, en el orden de llegada del paciente. Opción B, en la condición clínica y el nivel de riesgo. Opción C, en la edad cronológica del usuario. Opción D, en la disponibilidad inmediata de consultorios. Según lo visto, en triaje la prioridad no se define por quién llegó primero, sino por el riesgo real y la posibilidad de deterioro del paciente. A ver, Renata dice B, Maribel comenta que podría ser la A, Fabiola duda entre la B y la D. Interesante, varias respuestas están diferenciando entre criterios administrativos y criterios clínicos de priorización. La respuesta correcta es B. La clasificación de prioridad en triaje debe basarse principalmente en la condición clínica y el nivel de riesgo. La idea central es identificar qué paciente necesita atención más rápida según su estado actual y la posibilidad de empeorar. En la práctica, esto permite priorizar de forma más segura y justa. La priorización en pacientes adultos requiere criterios clínicos que permitan identificar con precisión el nivel de urgencia según la presentación del cuadro, la gravedad fisiológica y el riesgo de deterioro. Aunque los principios generales del triaje son comunes, en adultos es importante considerar patrones clínicos propios de esta población. A ver, pensemos un momento. Si un paciente adulto consulta por un síntoma aparentemente simple, pero presenta alteración en signos vitales o antecedentes relevantes, ¿debería clasificarse como un caso leve o evaluarse con mayor cautela? La idea importante es que en adultos algunos síntomas pueden ocultar enfermedades graves, sobre todo cuando se combinan con comorbilidades o cambios fisiológicos. Veamos, algunas mencionan la importancia de los signos vitales, otras señalan los antecedentes clínicos y varias comentan el riesgo de deterioro. Patricia comenta algo interesante. Indica que incluso síntomas comunes pueden volverse críticos según el contexto. Beatriz añade que las comorbilidades cambian la interpretación del cuadro. En la práctica, aplicar criterios clínicos adecuados permite una clasificación más segura y coherente con la condición real del paciente. Entre los criterios de alta prioridad en pacientes adultos se incluyen el dolor torácico sugestivo de origen cardíaco, la dificultad respiratoria, la alteración del estado de conciencia, déficit neurológico agudo, sangrado activo, dolor abdominal intenso e inestabilidad hemodinámica. También se consideran críticos los cuadros febriles con compromiso general, reacciones alérgicas graves, traumatismos importantes y manifestaciones compatibles con sepsis o shock. Estos signos deben aumentar la prioridad asistencial debido al riesgo clínico que representan. En el paciente adulto, la combinación de síntomas intensos y alteraciones objetivas en la valoración inicial constituye un criterio fundamental para asignar niveles altos de prioridad, asegurando que los casos más graves reciban atención inmediata y oportuna. En la priorización del adulto, las comorbilidades y los antecedentes cambian mucho la lectura del riesgo. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, renales u oncológicas pueden agravar el cuadro actual o hacer que evolucione peor. También importan antecedentes recientes como cirugías, infecciones, hospitalizaciones o ciertos medicamentos, ya que aportan contexto clínico relevante. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Si dos pacientes tienen el mismo síntoma, pero uno además tiene varias comorbilidades importantes, ¿creen que ambos deberían recibir la misma prioridad? La idea importante es que la priorización del adulto no debe basarse solo en lo visible, sino también en factores clínicos que aumentan la vulnerabilidad y el riesgo de complicación. Veamos, algunas mencionan las comorbilidades, otras señalan los antecedentes recientes y varias comentan el uso de medicamentos. Mariela comenta algo interesante. Dice que un síntoma moderado puede ser más preocupante si el paciente ya tiene enfermedad de base y eso se conecta con el riesgo asistencial. Beatriz añade que los antecedentes ayudan a interpretar mejor el cuadro. En la práctica, integrar estos datos permite priorizar con más seguridad.
La priorización en adultos combina la gravedad del cuadro actual con la probabilidad de evolución desfavorable, evaluando no solo el impacto inmediato, sino también el riesgo de empeoramiento rápido. Esto permite identificar pacientes que, aunque aparenten estabilidad, presentan dolor progresivo, alteraciones fisiológicas iniciales o comorbilidades significativas y asignarles una prioridad mayor que a quienes presentan síntomas leves y sin riesgo adicional. Esta valoración requiere criterio clínico, experiencia y observación sistemática, asegurando que la atención se dirija a quienes más la necesitan de manera oportuna. Aplicar correctamente estos criterios fortalece la seguridad del triaje, facilita la toma de decisiones asistenciales más precisas y optimiza el uso de recursos. Además, priorizar según gravedad y evolución probable contribuye a reducir complicaciones, anticipar deterioros y mejorar los resultados clínicos en el servicio de urgencias, protegiendo la salud y la vida de los pacientes. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál de los siguientes elementos debe considerarse en la priorización de pacientes adultos? Opción A, solo la edad del paciente. Opción B, únicamente el motivo de consulta sin valoración clínica. Opción C, exclusivamente la disponibilidad del personal médico. Opción D, síntomas, signos vitales y comorbilidades relevantes. Piensen en qué factores realmente indican riesgo y necesidad de atención inmediata. A ver, Natalia dice C. Lorena comenta que la B no refleja gravedad real. Daniela duda entre la C y la D. Interesante. Varias respuestas muestran confusión entre factores clínicos y logísticos. La respuesta correcta es D, porque la priorización en adultos se basa en la valoración de síntomas, signos vitales y comorbilidades relevantes. Considerarlos permite asignar atención oportuna, reducir riesgos de deterioro y mejorar la seguridad del paciente en urgencias. La priorización en poblaciones vulnerables es especialmente importante en triaje, ya que estos pacientes presentan mayor riesgo de deterioro clínico, dificultades de comunicación o respuestas fisiológicas diferentes frente a la enfermedad. Por ello, la valoración debe considerar tanto la condición actual como los factores que aumentan su vulnerabilidad. Entre los grupos más sensibles se incluyen adultos mayores, gestantes, pacientes con discapacidad, personas inmunocomprometidas y pacientes con trastornos mentales o limitaciones funcionales severas. Estas condiciones pueden alterar la forma en que se manifiestan los síntomas y la velocidad con que progresa el cuadro clínico. Por esta razón, el triaje debe aplicar un enfoque clínico cuidadoso, asegurando que los casos atípicos o con barreras de comunicación no se subestimen, permitiendo priorizar adecuadamente la atención y reducir el riesgo de complicaciones en poblaciones vulnerables. En los adultos mayores, muchas enfermedades pueden presentarse de forma atípica. Una infección grave, un evento cardiovascular o una alteración metabólica no siempre aparecen con los síntomas clásicos. Esto aumenta el riesgo de subestimar la gravedad si solo se observa el motivo principal de consulta. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Si un adulto mayor no refiere dolor intenso ni fiebre, pero se muestra más confuso, débil o diferente a su estado habitual, ¿creen que eso puede ser una señal de alarma? La idea importante es que en esta población los signos de gravedad suelen ser más sutiles, por lo que cualquier cambio reciente en el estado basal puede tener gran valor clínico. Veamos, algunas mencionan la confusión aguda, otras señalan la pérdida de funcionalidad y varias comentan la fragilidad o la polifarmacia. Estela comenta algo interesante, dice que un cambio pequeño en el estado general puede esconder un problema importante, y eso se conecta con la presentación atípica. Rebeca añade que el deterioro funcional también orienta riesgo. En la práctica, priorizar bien al adulto mayor exige mirar más allá del síntoma evidente. Las gestantes requieren atención especial porque ciertas alteraciones clínicas pueden afectar tanto a la madre como al feto. Signos como dolor abdominal, sangrado, cefalea intensa, disminución del estado general o dificultad respiratoria exigen valoración prioritaria según el contexto gestacional. Los pacientes inmunocomprometidos pueden deteriorarse rápidamente ante infecciones u otras complicaciones, incluso si los signos iniciales parecen leves. También se consideran casos especiales las personas con discapacidad, enfermedades crónicas avanzadas o dificultades significativas para expresar sus síntomas. En todos estos casos, la priorización debe ser prudente, sensible al riesgo y basada en criterios clínicos ajustados a la vulnerabilidad del paciente, asegurando que reciban atención oportuna y evitando subestimaciones que puedan comprometer su salud.
Las barreras de comunicación representan un desafío importante en triaje, sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo, discapacidad auditiva, trastornos del lenguaje, alteraciones psiquiátricas o limitaciones del desarrollo. En estos casos, el problema es la dificultad para expresar con claridad lo que ocurre. Por eso, basarse solo en la comunicación verbal puede llevar a una subclasificación. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Si un paciente no logra explicar bien sus síntomas, ¿creen que eso disminuye el riesgo o que obliga a observar con más atención? La idea importante es que cuando la comunicación es limitada, la valoración debe apoyarse más en la observación clínica, los antecedentes, los acompañantes y el comportamiento general del paciente. Veamos, algunas mencionan la dificultad para describir el dolor, otras señalan cambios en la conducta. Noemi comenta algo interesante. Dice que un paciente poco comunicativo puede estar grave aunque no lo exprese, y eso se conecta con el riesgo de subclasificación. Zoraida añade que observar la respuesta, el estado general y la conducta ayuda mucho. En la práctica, adaptar la valoración a estas situaciones mejora la seguridad del triaje. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál es una razón importante para priorizar con especial cuidado a las poblaciones vulnerables? Opción A, porque siempre deben esperar más tiempo. Opción B, porque presentan mayor riesgo de deterioro o manifestaciones atípicas. Opción C, porque no requieren criterios clínicos específicos. Opción D, porque su atención depende solo de factores administrativos. Piensen en cómo ciertas condiciones o limitaciones pueden alterar la presentación clínica de un paciente. A ver, Mariana dice B. Isabel comenta que la A no refleja la urgencia real. Verónica duda entre la B y la D. Interesante. Se observa que varios participantes reconocen la necesidad de valorar riesgo y signos atípicos. La respuesta correcta es B, porque las poblaciones vulnerables tienen mayor riesgo de deterioro y pueden presentar manifestaciones atípicas. Considerarlo permite priorizar adecuadamente, garantizar atención oportuna y mejorar la seguridad clínica en urgencias. El registro clínico inicial en triaje es una parte esencial del proceso asistencial. Allí se documenta la valoración realizada, los hallazgos encontrados y la prioridad asignada al paciente. También cumple una función clínica, legal y organizacional. Un buen registro permite continuidad en la atención, mejora la comunicación entre profesionales y deja constancia del criterio aplicado al clasificar. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Si un paciente fue bien valorado, pero esa información no quedó clara en el registro, ¿creen que eso puede afectar la continuidad de la atención? La idea importante es que un registro inicial claro permite que otros profesionales comprendan rápidamente qué se observó, qué riesgo se identificó y por qué se asignó esa prioridad. Veamos, algunas mencionan la continuidad del cuidado y varias comentan el respaldo del criterio clínico. Mónica comenta algo interesante, dice que si el registro es incompleto, el siguiente equipo puede perder información importante y eso se conecta con la seguridad del proceso. Belén añade que también ayuda a la trazabilidad. En la práctica, registrar bien desde el inicio fortalece la atención y la calidad del servicio. El registro clínico inicial en triaje debe incluir información básica como los datos de identificación del paciente, motivo de consulta, hallazgos relevantes de la valoración, signos vitales, síntomas de alarma detectados, nivel de prioridad asignado y hora de atención. Estos elementos constituyen la base documental del proceso de clasificación y aseguran que la información sea accesible para todo el equipo asistencial. Además, el registro puede incorporar observaciones sobre el estado general, antecedentes inmediatos relevantes y cualquier información que justifique la prioridad definida. La utilidad del documento depende de que la información sea clara, objetiva y lo suficientemente detallada para orientar decisiones clínicas y garantizar continuidad en la atención. Una documentación incompleta o imprecisa puede afectar la seguridad del paciente, dificultar la interpretación clínica posterior y comprometer la eficacia del triaje, por lo que mantener registros precisos es esencial para la calidad asistencial. El registro en triaje tiene valor clínico, legal y operativo. En lo clínico, permite que otros profesionales comprendan la situación inicial del paciente y continúen la atención con mayor seguridad. En lo legal, deja constancia de las decisiones tomadas y respalda el criterio profesional. Y en lo operativo, ayuda a monitorear tiempos, flujo asistencial e indicadores del servicio. A ver, déjenme hacerles una pregunta. Cuando un registro se hace tarde o queda incompleto, ¿qué creen que se afecta primero, solo el documento o también la seguridad del proceso? La idea importante es que el valor del registro no depende solo de lo que dice, sino también de que se haga a tiempo y refleje con claridad la condición inicial del paciente.
Veamos, algunas mencionan la continuidad clínica, otras señalan el respaldo legal y varias comentan el control operativo. Milagros comenta algo interesante. Dice que un registro oportuno permite al siguiente profesional entender mejor el punto de partida y eso se conecta con la seguridad. Estefanía añade que también ayuda a evaluar tiempos y desempeño. En la práctica, registrar bien fortalece tanto la atención del paciente como el funcionamiento del servicio. La documentación en triaje debe guiarse por principios de claridad, exactitud, objetividad, legibilidad y oportunidad, asegurando que lo registrado sea comprensible y libre de ambigüedades, omisiones o interpretaciones confusas. El profesional debe consignar información clínicamente relevante, respaldada en la valoración realizada y coherente con la prioridad asignada. Es fundamental que el registro se haga en el momento adecuado, ya que cualquier retraso puede comprometer la validez y utilidad de la información. Mantener una documentación adecuada fortalece la seguridad del paciente, facilita la coordinación del equipo asistencial y aporta evidencia de calidad que respalde decisiones clínicas y la continuidad de la atención inicial en urgencias. Además, un registro completo y preciso permite evaluar retrospectivamente la atención y detectar oportunidades de mejora en los procesos de triaje. También contribuye a la formación del personal al ofrecer ejemplos claros de valoración y priorización clínica correcta. Ahora vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál es uno de los objetivos principales del registro clínico inicial en triaje? Opción A, reemplazar toda la historia clínica del paciente. Opción B, limitar la comunicación entre profesionales. Opción C, documentar la valoración y la prioridad asignada. Opción D, registrar solo datos administrativos sin información clínica. Piensen en qué información permite orientar correctamente la atención y asegurar continuidad asistencial. A ver, Juliana dice C. Mariana comenta que la A no refleja el propósito real. Paula duda entre la C y la D. Interesante. Varios participantes identifican que el registro debe reflejar la valoración clínica y la priorización. La respuesta correcta es C, porque el registro clínico inicial documenta la valoración realizada y la prioridad asignada. Esto garantiza que el equipo asistencial tenga información clara y objetiva para tomar decisiones oportunas y seguras en urgencias. Con esto damos por concluido el módulo 1, donde revisamos en detalle la evaluación clínica y clasificación de prioridad, abordando los criterios fundamentales para valorar al paciente y establecer niveles de atención según su condición clínica. Quiero agradecerles por su participación, por los comentarios en el chat y por mantenerse activos durante todo el módulo. Mañana continuaremos con el módulo 2, sistemas de triaje y protocolos en emergencias, donde veremos cómo se estructuran y aplican los sistemas de clasificación en urgencias para optimizar la atención y priorizar adecuadamente a los pacientes. Y ahora le cedo la palabra a nuestro anfitrión, quien les dará algunas indicaciones muy importantes. Muchas gracias por el pase y gracias también a nuestra ponente por el desarrollo de la clase del día de hoy. Los invito a dejar en el chat unos fuertes aplausos virtuales para nuestra expositora, quien realizó una excelente ponencia. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Sin duda, ha sido un módulo muy valioso para quienes estamos comprometidos con seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestras capacidades de valoración, priorización y respuesta inicial en urgencias. Antes de continuar, me gustaría leerlos un momento en el chat. Cuéntenme qué les pareció la clase de este primer módulo. Veo comentarios muy positivos y eso nos confirma que el contenido desarrollado fue de su agrado y de utilidad para su práctica. Como bien sabemos, el aprendizaje es un proceso constante y cada día sumamos herramientas que fortalecen nuestra experiencia profesional. Les recuerdo que este diplomado internacional en triaje hospitalario tiene una duración total de 4 días y hoy estamos concluyendo satisfactoriamente el módulo 1, Evaluación Clínica y Clasificación de Prioridad. Los invitamos a continuar en la siguiente sesión, donde desarrollaremos el módulo 2, Sistemas de Triaje y Protocolos en Emergencias, un espacio clave en el que empezaremos a profundizar en la aplicación ordenada de sistemas de clasificación, criterios de priorización y protocolos esenciales para una atención segura y oportuna en los servicios de emergencia. Les pedimos estar muy atentos a las indicaciones que estaremos compartiendo para el ingreso a la siguiente sesión y, si es posible, colocar una alarma o recordatorio para conectarse puntualmente al inicio del segundo módulo.
Y antes de despedirnos, vamos a dejar registrada su participación del día de hoy. Por favor, escríbanme en el chat la palabra presente. Repito, escriban presente en el chat, por favor, para registrar su asistencia y participación dentro del diplomado. Muy bien, ya los voy leyendo. Muchas gracias por su participación activa. Con esto queda registrado su ingreso en la sesión de hoy. Ahora sí, me despido de todos ustedes, agradeciendo nuevamente su participación y el compromiso demostrado en este primer módulo. Nos reencontramos en la siguiente sesión del diplomado para continuar fortaleciendo